Hola Peques, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Hoy por fin ya me puedo comunicar con ustedes. Tenía muchas ganas de comenzar a trabajar con ustedes. Sé que tienen muchas actividades que las seños y los profes les están enviando, pero bueno, también quería estar presente de alguna manera a través de estos relatos que vamos a comenzar hoy. Aunque no nos podamos ver, bueno, que sepan que estoy acá para lo que necesiten. Y en este caso lo que quería hacer es una serie de cuentos. La serie se llama Cuentos contados en cuarentena. Se trata de distintos relatos que vamos a ir contando a través de estos días y con los cuales vamos a ir trabajando. Los cuentos contados en cuarentena 1 pertenecen a primer ciclo, es decir, a primero, segundo y tercer grado. Son cuentos más cortos, más para nenes y nenas chiquitos. Y estos son relatos un poquito más complejos y un poquito más largos, y me parece que son interesantes para poder compartir con ustedes. En este caso elegí uno que es un libro que se llama Maleducada, es de la autora argentina Silvia Schuher y cuenta la historia de ella, es una autorreferencia este libro, y habla sobre los primeros años de su educación primaria, de primero a séptimo grado. Cada uno de los relatos pertenece a uno de esos grados, son 7 en total, como les decía antes, y cuentan, como les decía, anécdotas de la autora con respecto a su educación durante esos primeros años de escolarización. Les voy a compartir hoy el primero de ellos, que se llama Era un árbol, Mary, era un árbol. Y dice así, primero voy a tomar agua y comenzamos. Cuando Diegues entró a la escuela, hacía solo una semana que habían empezado las clases. Así que si al principio no notamos nada raro, fue porque nuevos éramos todos, y el primer grado nos tenía distraídos y expectantes a la vez. No era para menos. Por un lado, éramos lo más chiquito y vulnerable de eso que en los recreos parecía una jungla de gorilas blancos. Por otro, como era habitual, en esa época, a todos nos habían dejado de llamar por el nombre de pila para pasar a nombrarnos por nuestro extraño apellido. De manera que, de ser Silvias o Marcelas o Danieles o Ricardos, nos habíamos convertido, sin escalas, en García, Delfino, Pérez o Dilesio, o lo que de algún modo nos alejaba de nuestras propias pocas certezas. Eso por no contar que además, al formar fila en el patio, nos exigían con esas exactas palabras que tomáramos distancia del compañero. Decía antes que cuando a Diegues lo trajeron al aula y lo sentaron solo porque ya no quedaban más bancos dobles, nosotros no vimos nada en él que nos llamara la atención. Ningún gesto asustadizo o de perplejidad distinto del que hubiéramos podido reconocer en nuestra propia cara durante los primeros días de clase. Solo cuando empezaron a pasar las semanas y ninguno era capaz de responder cómo sonaba exactamente su voz, la de Diegues, empezamos a observarlo más. En particular yo, que me sentaba también sola detrás de él. La maestra era la señorita Mary. Mary no, Mary. Y aunque no se destacaba, ni se había destacado nunca, decían, por tratar con dulzura a los más chiquitos, hacía 20 años que era la maestra de primero. No era antipática ni mucho menos. Con su cara alegre y colorida, pelo azabache, párpados espolvoreados de verde, ojos marrones, labios gordos carmín, solía tener una apariencia payasesca que, cuando no nos asustaba porque su voz era ronca y estridente, hasta nos hacía reír. Además era baja, redonda y enérgica. Para la señorita Mary, los alumnos estábamos divididos en 2 clases, los tilingos y los tololos. Nunca supe muy bien qué defectos nos convertían en una u otra cosa, las dos ofensivas desde ya. Sí recuerdo que a todos los que después nos costó mucho matemática, casualmente para Mary, habíamos sido los tilingos. Pero eso no importa. Lo interesante es que para ella, la señorita, Diegues no entraba en ninguna categoría y entonces nunca tenía ocasión para denigrarlo ante los demás diciéndole graciosamente que era un verdadero tilingo o un verdadero tololo.
Como Diegues no lloraba nunca, no pedía permiso para ir al baño en la hora de clase, no era charlatán, no se ensuciaba, no molestaba cuando terminaba primero de copiar del pizarrón y tampoco parecía tenerles miedo ni a la maestra, ni a la directora, ni a nadie, la señorita Mary no sabía cómo tratarlo y por eso lo ninguneaba. Lo nombraba al pasar la lista, sí. Dicho sea de paso, él no gritaba presente, sino que se paraba, levantaba la mano para ser visto. Y también le repartía las mismas hojas que nos daba a todos con algún trabajo para completar. Y obviamente, como al resto, le corregía el cuaderno. Pero a él se lo devolvía con desprecio. Casi se lo tiraba sobre el pupitre y seguía de largo así, sin ningún comentario y sin mirarlo a la cara. Una vez pude ver desde atrás, desde mi banco, cómo le había arruinado un dibujo en el cuaderno, con un enorme signo de interrogación en el medio. Y Diegues, la verdad, como si nada. Él hacía lo que había que hacer para pasar desapercibido. Y apenas podía, se dedicaba a lo suyo. Lo suyo, lo supimos a pocas semanas de compartir primer grado, era dibujar. Diegues dibujaba todo el tiempo. Cuando terminaba la tarea, los recreos, mientras Mary explicaba alguna cosa, siempre tenía hojas sueltas que sacaba de la valija. En esa época no se usaban las mochilas. Y con lápiz negro, con colores, se pasaba haciendo trazos y formas que, aunque después de terminadas, no se parecían en nada a algo que los demás pudiéramos reconocer. Solo en las clases de dibujo y a veces mostraba sus trabajos. Decía en voz bajita, por ejemplo, esta es una carrera de caimanes. Y cuando uno miraba la forma, no entendía por qué, dónde estaban los caimanes o cuál era la pista de carreras. Los chicos nos reíamos de él, de cómo Mary lo imitaba, de la cara que Diegues ponía al dibujar. En esos momentos de la boca le asomaba un pedacito de lengua. O de cómo venía abrigado en los días de frío. Tenía tanta ropa que casi no podía caminar y además usaba unos gorros con orejeras de piel que lo hacían parecerse a un cocker. Yo no lo cargaba tanto porque lo tenía cerca y a veces me daba pena. A veces también me irritaba porque parecía que se hacía el estúpido a propósito. Pero la bronca me duraba poco porque él no se enojaba nunca y como se sentaba en el pupitre de adelante, cada tanto me mostraba sus dibujos. Y de tanto verlos, supongo, hasta empezaron a gustarme. Una vez agarré uno que me regaló y ¿para qué? Las chicas empezaron a decir que era mi novio y hasta me hicieron llorar. Yo no quería tener novio y menos al más papanatas. La señorita Mary, cuando le conté, en vez de retar a las chicas, rompió el dibujo en pedacitos delante de todos y le dijo a Diegues que no me molestara más. Después de eso, solo recuerdo lo que quería contarles. Y es que una mañana vino la directora y dijo que todos los chicos de primero a tercero íbamos a pintar el frente de la escuela. Que a nuestro grado le tocaba hacer árboles en la parte de la pared que nos habían destinado, y que eso sería el día siguiente. Repitió como 20 veces que fuéramos con ropa cómoda y sobre todo que se pudiera ensuciar. A la mañana siguiente, por supuesto, fuimos todos con prendas viejas y sin delantal. Alguno que otro trajo puesta una camisa grande sobre la ropa y más de uno un pintorcito que le habría sobrado del jardín. En la vereda, la señorita Mary apoyó unos tarros de pintura, nos dio un pincel gordo a cada uno y nos advirtió que pensáramos muy bien antes de hacer nuestra obra, porque la pintura no se podía borrar. Que no nos comportáramos como tilingos y tololos que éramos, sino como verdaderos pintores. Y la jornada empezó. ¡Que Diegues no dibuje!, de repente gritó Schmidt. Schmidt era un pésimo alumno, pero muy rubio y limpito, lo que a los ojos de Mary le daba cierta superioridad para opinar. «Eso, señorita, que no pinte», lanzó Dilesio, la hija del comisario.
y todos los demás miramos mudos a Mary para ver qué hacía. Observamos en silencio, así como quien mira una película de suspenso, cómo la señorita Mary iba caminando hacia donde estaba Diegues, que ya había empezado a pintar su árbol de los más entusiasmados. Y yo estoy segura de que le hubiera sacado el pincel de un tirón, de no haber sido porque justo en ese momento, por el frente de la escuela, pasaban 2 señoras que se pararon a mirarnos. No hubiera quedado bien, pienso ahora, que Mary echara alevosamente a un alumno en público, o que le retorciera un poquito la oreja, como era su delicada costumbre. Así que se aguantó, arrugó los ojos, cómplice con el resto balbuceó algo así como «dejémoslo que siga con su mamarracho», y se dedicó a ponernos en marcha los demás. «¡A pintar árboles se ha dicho!», ordenó haciéndose la graciosa para la platea, y empezamos a embadurnar la pared. Tal como lo habíamos hecho miles de veces en cualquier hoja en blanco, casi todos arrancamos por las 2 líneas verticales y paralelas que forman el tronco. Y luego seguimos por las copas regordetas o empinadas a las que más de uno le pintó frutos rojos, amarillos o anaranjados. Después de unas horas, que se interrumpieron un par de veces para tomar un refrigerio y lavarnos un poco, el trabajo se dio por terminado. Y llegó la hora de la salida. Y la hora de la salida esta vez sería la hora del juicio. Y lo fue. En el desorden provocado por los chicos que salían, los adultos que llegaban a buscarlos, y los alaridos de la secretaria en la puerta que pedía a gritos que nadie tocara la pared porque la pintura estaba fresca, quien más, quien menos, casi todos se tomaron un tiempo para mirar nuestros árboles. Ante cada uno los comentarios eran del estilo «¡Ay, qué lindo, qué bien pintado, qué bonito!», hasta que llegaban al lugar donde Diegues había hecho su dibujo e invariablemente preguntaban «¿Y esto qué es?». «Un árbol», respondía Diegues bajito mientras daba los últimos toques a su obra, y una señora impaciente, que no era la madre ni la abuela, lo esperaba bufando. «¿Un árbol con formas cuadradas?», decían los chicos. «¡Miren ese colorinche!», se burlaban otros. Y los adultos se reían de los comentarios o seguían de largo. «Árboles había que dibujar, Diegues, árboles de la Tierra, no de Marte», gritó el hermano mayor de Smith. Y Mary celebró la ocurrencia con una carcajada mordaz. Todavía la recuerdo. Entonces pasó lo que quería contar. Mientras Diegues se alejaba de la escuela y un grupo de chicos, padres y maestros se seguía riendo o quejando del mamarracho pintado por ese alumno, apareció un perro. Uno callejero, sin correa, sin dueño. El perro se abrió paso entre la gente que miraba el mural y después de olisquear en la pared cada uno de los árboles recién pintados, se detuvo en el dibujo de Diegues. Lo olió, alzó la cabeza, volvió a olerlo y ahí nomás levantó la pata. Nada del otro mundo. Esa era su costumbre cuando en la vereda había un árbol y él tenía ganas de hacer pis. Y así termina el primer relato. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando un abrazo gigante, virtual, pero gigante. Sepan que acá estoy para lo que necesiten. Les voy a enviar algunas cositas para hacer. No se quejen, trabajen, lean mucho. Todo lo que puedan, cualquier cosa es importante. Que lean, que se mantengan informados. Además, recuerden que hay que quedarse en casa, que son momentos en que tenemos que cuidarnos unos a otros. Y acá estamos, siempre juntos, aunque estemos separados. Les mando un abrazo, los extraño un montón y nos vemos en algún momento seguro, dentro de poco. Ojalá. Los quiero.